Estudiantes de segundo año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Yo soy el profesor Franklin, del área de matemática. Esta vez vamos a trabajar la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, con el tema tablas de frecuencia y gráficos estadísticos. Más que todo vamos a trabajar las situaciones que quedaron la semana anterior, para reforzarlos un poco en esta situación. Entonces vamos a ver la primera situación. Nos dice que un grupo de pacientes internados en un hospital por COVID fueron dados de alta. A la salida se les preguntó cuántos días estuvo internado, obteniendo los siguientes datos. Algunos dijeron 8, otros dijeron 10, otros 13, por ahí otros 4, otros 5. Dice, de acuerdo a los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencia y represéntala mediante un gráfico de barras. Y además vamos a identificar cuántas personas se internaron más de 5 días. ¿Cuántos estuvieron internados más de 5 días? Entonces lo primero que debemos hacer es nuestra tabla. Vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Para hacer nuestra tabla de frecuencia, primero debemos identificar nuestra variable, que se refiere a días. Entonces vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia con nuestra variable días. ¿Cuántos días? Algunos 4, otros 8, otros 5 estuvieron internados. Entonces 4, 5, que fueron los días que estuvieron internados, 8, 10 y 13. Luego vamos a hacer lo que es el conteo. Para hacer el conteo nosotros podemos trabajarlo de diferente manera. Podemos trabajar encerrando, por ejemplo, cuántos estuvieron internados 4 días, encerramos y vamos colocando acá una rayita o un palito, por ejemplo acá, volvemos a colocar. Cuando trabajemos con el 5, podemos coger otro color y seguimos encerrando los de 5, encerramos y colocamos la línea. Encerramos y colocamos nuevamente la línea. ¿Ya? Vamos a ir colocando de esa manera. ¿Ya? Tratemos de que sea de diferente color para no confundirlo. Entonces, acá ya lo tenemos. Vamos colocando los palitos después de haber encerrado cada uno de ellos. Estoy colocando ya los palitos. Ahora vamos a ver el F sub I. El F sub I ya viene a ser la contabilización de estos palitos. ¿Cuántos tengo acá? Tengo 5, 10, 13. Entonces el F sub I. ¿Qué viene a ser el F sub I? El F sub I viene a ser la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. En este caso vamos, es decir, acá tenemos 13, acá tenemos 10, acá tenemos 4, acá contamos cuántos tenemos, 6 y por acá tenemos 7. Entonces vamos a ver ahora el total de cuántas personas han sido encuestadas o a cuántas personas se le preguntó qué días estuvo internado. El total de personas son 40 entonces. 40 personas. Al sumar todo esto tenemos que son 40 personas. Luego tenemos la frecuencia absoluta, pero en este caso acumulada. Son igual frecuencia absoluta, esta es frecuencia absoluta acumulada. En este caso viene a ser la suma. En el primero se coloca igual, porque no hay con quién sumar, sería 13. Luego sumamos 13 más 10, 23. Luego seguimos 23 más 4, 27. 27 más 6, 33. 33 más 7, 40. Y esto siempre nos tiene que dar lo mismo. Si nos sale diferente, estaría mal el ejercicio. ¿Ya? Tenemos también lo que es la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa, representada por H sub I, ¿este de dónde sale? De dividir 13 entre 40, 10 entre 40, 4 entre 40, 6 entre 40 y 7 entre 40. Todo el F sub I entre 40. Ojo, F sub I minúscula, no mayúscula. Entonces dividimos 3 entre 40, nos da 0,325. 10 entre 40 nos da 0,250. Nos ha salido 0,25. Le estoy agregando un 0 para trabajar con 3 decimales y no confundirnos. ¿Ya? Se puede agregar en ese caso porque al momento de sumar
se pueden confundir. Luego tenemos 4 entre 40, nos da 0,1. Le agrego 2 ceros para no confundir y trabajar con 3 decimales. Luego tenemos 6 entre 40 y nos da 0,15. Y por último 7 entre 40 y nos da 0,175. Esta suma de todo el h sub i siempre nos tiene que dar 1. Si nos sale mayor a 1 estaría mal. Si nos sale menor a 1 también estaría mal. Nos puede salir 0,9999, sí nos puede salir con un margen de error, pero no nos puede salir 0,98, ya estaría mal. También tenemos el h sub i acumulado o la frecuencia relativa acumulada. En este caso el primero se coloca igual, el segundo vamos sumando, nos da 0,575, seguimos sumando 0,675, sumamos 0,825, seguimos sumando y al último nos da 1. Ojo, la suma va acá, estos también tienen que ser iguales, si no estaría mal. Luego tenemos el h sub i por ciento. El h sub i por ciento viene a ser la frecuencia relativa porcentual. ¿De dónde sale? De multiplicar este h sub i, multiplicarlo por 100. Si lo multiplicamos 0,325 por 100, movemos 1, 2 espacios la coma, me quedaría 32,5. Entonces acá nos debe salir 32,5%. Igual aquí, 0,25, movemos 2 espacios la coma, llega hasta acá. Multiplicado entonces nos da 25%. Aquí 2 espacios nos da 10%, en este 2 espacios 15% y en este 2 espacios 17,5%. En este caso, ¿cuánto tiene que sumar el h sub i por ciento? Tiene que sumar 100%. Siempre tiene que darnos 100%. ¿ya? Ahora tenemos también lo que es el h sub i por ciento acumulado, o sea, la frecuencia relativa acumulada, porcentual en este caso. Igual primero colocamos tal y cual está, 32,5%, vamos sumando, nos va a dar 57,5, seguimos sumando, nos va a dar 67,5, sumamos con el 15%, nos va a dar 82,5, sumamos con el 17,5 y nos da el 100%, que esto, como les decía, siempre nos sale lo mismo. Entonces ya está completa nuestra tabla de frecuencias y luego nos falta elaborar un gráfico de barras. Para elaborar un gráfico de barras vamos a trabajar la variable, en este caso los días. Podemos trabajar con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa porcentual. Podemos trabajar con cualquiera de ellas. En este caso vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Entonces observamos 4 tienen 4 días, estuvieron internados 13 personas, 5 estuvieron 10 personas. Vamos a elaborar nuestro gráfico y ahí está el gráfico del número de días que estuvieron internados los pacientes por COVID. 4 días, 13 personas, dice acá. Acá está la cantidad de pacientes, 13 personas, 4 días. 5 días, 10 personas. Podemos observar quienes estuvieron 8 días, por ejemplo, son los que 4 personas nada más estuvieron 8 días. ¿no? La gran mayoría podemos observar que estuvieron 4 días nada más internados, que fueron 13. Pero hay una pregunta que nos dice, ¿cuántas personas estuvieron internados más de 5 días? No puedo coger este 5 porque me dicen más, tiene que ser mayor a 5 días. Los que tuvieron 8, los que tuvieron 10 y los que tuvieron 13 días. En este caso tengo acá fueron 4, acá fueron 6 y acá fueron 7. Entonces vamos a sumar 4 más 6 más 7 fueron 17. Entonces estuvieron internados más de 5 días 17 personas. Ese es con respecto a la situación 1. En el caso de la situación 2, dice, los estudiantes del segundo grado de secundaria, después de hacer una encuesta sobre la edad de años cumplidos de sus compañeros, obtuvieron los siguientes datos. Se refiere a la edad. Ojo, la variable en este caso es edad. Tenemos algunos tienen 11, otros 14, otros 12, otros 13.
Por acá también otro 13, 12, dice. De acuerdo a los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencia y represéntala mediante un gráfico de barras. E identifica cuántos estudiantes tienen más de 12 años. Ojo, tenemos que hacer tabla, gráfico de barras y responder la pregunta que es, ¿cuántos estudiantes tienen más de 12 años? Entonces, hacemos nuestra tabla de frecuencias con la variable edad. 11 estudiantes. Ahí tenemos los estudiantes que tienen 11 años de edad, los estudiantes que tienen 12 años de edad, 13, 14, ahí están, acá algunos 11, otros 12, otros 13 y otros 14, que viene a ser la variable. También tenemos que hacer lo que es el conteo, cuántas personas o cuántos estudiantes tienen 11 años, cuántos tienen 12. Les decía que encerramos o marcamos, o encerramos, les decía el 11 de un color, el 12 de otro color, y vamos poniendo las líneas, ¿cierto? Vamos colocando líneas. Por ejemplo, tenemos por acá en cuanto a 11, en cuanto a 12, en cuanto a 13 y a 14. Luego vamos a encontrar cuántos estudiantes tienen 11 años. Contamos 1, 2, 3, serían 3. ¿Cuántos tienen 12? Ahí están los 12. ¿Cuántos tienen 13? ¿Cuántos tienen 14? Y vamos a ver cuántos estudiantes fueron en total. En total sería 30. Sumamos 13, 12, 15 más 15, 30. Luego hacemos la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Sumamos, el primero se coloca igual. Luego sumamos, sería 15. Luego sumamos 15 más 9, 24. 24 más 6, 30. Tienen que ser iguales. Les decía, siempre tienen que ser iguales. Tenemos ahora la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa se divide, ¿no? 3 entre 30 nos da 0,1, 12 entre 30, 0,4, 9 entre 30, 0,3, 6 entre 30 nos da 0,2. Acá trabajamos con un solo decimal porque todos nos sale con un solo decimal nada más. O también podemos redondear, ¿eh? Podemos redondear en el caso. Y acá nos da 1. La suma del h sub i siempre tienes que darnos 1. Tenemos el h sub i acumulado, la frecuencia relativa acumulada. El primero se coloca igual. Luego vamos sumando 0,5, sumamos 0,8 y por último 1. Nos tiene que salir siempre igual. El h sub i por ciento. El h sub i por ciento acá sería 0,1 por 100, nos da 10%. El 0,4 por 100, 40%. El 0,3 por 100, 30%. El 0,2 por 100, 20%. Y la suma de esto nos tiene que dar 100%. El acumulado nos da el primero igual, vamos sumando, nos da 50, sumamos más 30, 80, más 20, 100, más, y esto siempre tiene que darnos igual. Ahora vamos a elaborar nuestro gráfico de barras. Tenemos el gráfico de barras, ahí está, y nos piden hallar cuántos estudiantes tienen más de 12 años. Entonces más de 12, aquí está 9 más 6, 15, 9 más 6, 15, entonces decimos que 15 estudiantes tienen más de 12 años. Gracias, eso sería todo, muchachos.